noches, bienvenidos al programa número 60 de Economía al Cuadrado. Y este programa va a ser la continuación del programa 59 de la semana pasada y vamos a seguir explicando y vamos a empezar de donde dejamos la semana pasada, vamos a seguir explicando por qué la teoría de la explotación o la teoría marxista de la plusvalía es un error científico, diciéndolo en los términos más suaves posibles. Si no queremos ser un poco más verídicos, es una estafa intelectual, una gran mentira. Y ya vamos a seguir con nuestra explicación y vamos a ir al grano, a donde habíamos dejado. Habíamos dejado acá, señor director, vayamos al primer gráfico, y habíamos concluido que la escuela clásica británica liberal había dejado la pelota picando en el área chica y sin arquero para que los marxistas vengan y empujen la pelota hacia el gol. ¿Por qué? Porque en primer término Adam Smith y sobre todo en mucho mayor medida David Ricardo y también sus continuadores habían brindado los basamentos teóricos básicos para legitimar científicamente lo que los teóricos socialistas y comunistas necesitaban. ¿Necesitaban para qué? Necesitaban para armar todo su andamiaje teórico para justificar, legitimar la revolución comunista pro trabajadores. De hecho, la conclusión de David Ricardo, que se puede leer abajo, fue lapidaria en este sentido. David Ricardo había concluido que es la cantidad de bienes que el trabajo produce lo que determina su valor real, y no es la cantidad de bienes que son entregados al trabajador como recompensa por su labor. Entonces, claramente, ¿qué había dejado picando en el área David Ricardo? Había dejado picando en el área que el trabajador producía un valor con su propio trabajo que era superior al valor que se le pagaba. Y esto es la piedra fundamental de la teoría de la explotación marxista, la teoría de la plusvalía marxista, que está detrás de todos los acontecimientos que, como habíamos explicado en el programa anterior, generaron más de 120 millones de muertes humanas en el siglo XIX, XX y también lo que va al comienzo del siglo XXI, con dos países a la cabeza. China, con más de 82 millones de muertes por este motivo, según datos oficiales, y la Unión Soviética con más de 21. Pero vayamos al grano. ¿Cuáles son los primeros pasos de la teoría de la explotación? Vamos a explicar los primeros aportes que tuvieron lugar previamente a Rodbertus. Empecemos por Sismondi, que vivió entre 1773 y 1842. Como podemos ver, todos los primeros aportes son en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué hace Sismondi? Sismondi ataca el laissez-faire, porque dice que el laissez-faire lleva a la concentración económica, haciendo polarizar la población entre muy pocos que acumulan contra mayorías poblacionales totalmente desposeídos. Y según la visión de Sismondi, ¿esto a qué llevaba? Esto llevaba a que hubiese sobreproducción que llevaba a un gran desequilibrio y a crisis. ¿Por qué? Porque había mucha producción para muy pocos asalariados que podían consumir. Entonces, esto hacía que la demanda era insuficiente. ¿Cuál era su propuesta? Proponía Sismondi que el gobierno debía intervenir para regular el progreso del bienestar.
cualquier semejanza con lo actual, cuando vemos que te dicen, no se produce porque el mercado interno está totalmente aniquilado y que se necesita un Estado que intervenga para ponerle plata en el bolsillo, como pueden ver, no cambió nada. Vayamos a Proudhon. Proudhon vivió entre 1809 y 1865. El principal aporte de Proudhon es atacar la propiedad privada. Proudhon sostiene que la propiedad privada es un robo. Planteaba que la propiedad privada era antisocial, ya que los ricos tenían propiedad privada, según su visión, a expensas de los pobres, lo cual terminaba necesariamente menoscabando los derechos naturales de la libertad, la igualdad y la seguridad. Y después estaba Lassalle, que vivió entre 1825 y 1864. Lassalle, ¿cuál es su principal contribución? Que a diferencia de las revoluciones francesas y británicas previas que ubicaban al individuo delante de todo, Lassalle coloca lo colectivo por sobre lo individual. ¿Y qué sostiene? Dice que el Estado debe directamente tomar a su cargo la producción de los bienes y servicios para poder distribuir luego también el Estado dicha producción en favor del bienestar social y así propiciando que los trabajadores se beneficien del aumento de la producción que venía, de la productividad, que venía de la acumulación de capital. Estos tres autores son los principales tres autores previos a Rodbertus. En Rodbertus hay que pararse, porque podemos decir que Rodbertus funda o hace la fundación científica de la teoría de la explotación. Y realmente él es el creador de la teoría de la explotación. Él crea el concepto de la plusvalía y él deja todo el andamiaje científico, pseudo andamiaje científico, que vamos a demostrar que está mal, acabado. Y luego Marx le agrega 6 innovaciones que vamos a ver en el próximo programa. Pero, señor director, pongamos el chart y miramos qué decía Rodbertus. Rodbertus es el punto de partida del socialismo supuestamente científico y él crea el concepto de la plusvalía. Rodbertus, punto número 1, dicen que los bienes naturales no deben ser parte del estudio de la economía, claro, porque él separa los bienes naturales, porque si él incorpora al estudio de los bienes naturales, toda su teoría que va a estar basada en el valor trabajo, se cae como un piano. A ver, un manantial tiene valor, pero no tiene trabajo humano, y tiene valor porque sirve para generar agua potable, da agua potable y puede saciar nuestra sed, sin ningún trabajo incorporado. Claro, él lo separa y dice, yo esto no lo voy a estudiar porque no corresponde al universo de la economía. Voy a estudiar solamente los bienes económicos. Y él dice que, por ejemplo, el grano, el trigo, su valor no proviene del sol, pero tampoco proviene solamente del trabajo del labrador, sino que proviene también del trabajo del que hizo el arado. O sea, el valor de un bien tiene valor sumando todos los trabajos adicionados de todos los trabajadores que participaron del proceso productivo. Y Rodbertus dice que la renta, entendida como el ingreso percibido por el dueño de la tierra, o el interés percibido por el capitalista, es una parte del trabajo que se le es expropiada al trabajador y que no se le redistribuye a este. Y ahí está la explotación, en ese concepto
de la plusvalía. Entonces, ¿qué propone? Instaurar una dictadura proletaria. Propone instaurar el régimen socialista. ¿Para qué? Porque con el régimen socialista, señor director, muestre, por favor, es el Estado quien tiene que retribuir al trabajo, fijar los precios, encargarse del comercio y también de la distribución de los bienes y servicios, para así dejar de estafar al proletario y devolverle, retribuirle todo el valor que genera con su trabajo, que hoy en día es en el capitalismo estafado. Pasamos al siguiente gráfico y acá podemos plantear los 6 puntos fundamentales de la teoría pseudocientífica de la explotación de Rodbertus, que después es la teoría marxista de la plusvalía. Primero, miremos acá. Todos los bienes económicos son producto del trabajo humano. Segundo, los obreros no perciben el valor íntegro de lo que producen. Por el contrario, los trabajadores son coaccionados para no percibir el valor íntegro de lo que producen. ¿Y cómo es que existe esta coacción y este robo a los trabajadores? Según Rodbertus, esto es posible porque hay instituciones del capitalismo que son nefastas y operan en este sentido, como cuáles: la propiedad privada y el contrato laboral por cuenta ajena, o sea, en favor de capitalistas y terratenientes. El contrato laboral más la propiedad privada son los que permiten la plusvalía y la explotación del trabajador para Rodbertus. Claramente, con esta visión, Rodbertus, ¿qué plantea? Que tanto los capitalistas como los terratenientes roban parte del producido de los trabajadores en forma de interés para el capital o en forma de la renta para el terrateniente. El precio, el valor de cambio de los bienes, según o lo que emana de esta teoría, es igual al coste de trabajo incorporado en los bienes. Pasamos a la siguiente. Acá vamos a empezar con la crítica a la teoría de la explotación de Rodbertus, pero ustedes se dan cuenta que todo el andamiaje cultural de la teoría del valor que tenemos incorporados en la educación pública, ya sea de gestión estatal o privada, es esto. Ya vemos que toda acción de política económica, de política fiscal, de política de ingresos que llevan a cargo nuestros políticos, se basa en esto, en esta teoría de la explotación que no solamente se cargó con más de 120 millones de vidas humanas, sino que es errónea. Y vamos a empezar a demostrarlo. Primer gráfico que se ve claramente, léanlo, contundente. Es falso que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo. Por ejemplo, un bien de la naturaleza que sirva como medio para alcanzar un determinado fin y que además sea escaso, es un bien económico. Punto número 1. Es mentira, repito, que el valor provenga solamente del trabajo. Un bien económico que sirva al ser humano como medio para alcanzar un determinado fin y que sea escaso, es un bien económico que tiene valor. Segundo, ¿cuál es la clave? Es que el valor de un bien no es algo objetivo, no es algo intrínseco que esté en el bien y que emana del trabajo que ese bien tenga incluido. No, la clave es que el hombre proyecte con su mente sobre ese bien, que ese bien sea un medio para alcanzar un fin. Por ejemplo,
Si yo voy caminando por un terreno y me encuentro y pateo determinados bienes antiguos, para mí seguramente no van a tener ningún valor, voy a pasar por arriba y voy a seguir caminando. En cambio, probablemente un arqueólogo proyecte que esos bienes tienen valor, que sean un medio para algo. Y si está con un empresario que ejerce la función empresarial al lado, probablemente los dos juntos se les ocurra que eso es un bien que tiene alto valor y que se puede poner un museo y cobrar una entrada, además de estudiarlo, que es lo que va a hacer el arqueólogo. Tercero, hay bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo, pero tienen un valor muy diferente. Por ejemplo, dos vinos, uno añejado 6 meses y otro añejado 4 años. Tienen el mismo trabajo, pisaron la misma cantidad de uvas, hubo la misma cantidad de obreros trabajando, el mismo tiempo, pero los bienes valen diferentes. El vino añejo tiene un valor superior. ¿Y por qué? Porque las preferencias subjetivas de los individuos le dan un valor superior, porque el gusto, el paladar, le dice a los individuos que el vino añejado más tiempo tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque es más rico, porque satisface sus necesidades subjetivas de mejor manera. Vale más y tiene la misma cantidad de trabajo incorporado. Rodbertus, estabas equivocado. Después, otro error de Rodbertus. El tiempo de producción también determina el valor. Mayor tiempo de producción, mayor valor, aún con el mismo trabajo incorporado. O sea, ¿no quiere el ejemplo del vino? Vayamos al ejemplo del whisky. Y es exactamente lo mismo. Ahora bien, puede tener mayor tiempo, puede tener mayor trabajo, pero el whisky en Arabia Saudita tiene valor económico cero. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudita las preferencias de los individuos que emanan de su subjetividad le dan valor económico cero al whisky, porque a partir de su religión ellos no quieren saber nada con las bebidas alcohólicas, no toman bebidas alcohólicas, entonces las bebidas alcohólicas tienen valor económico cero. Y además, y esto es lo más importante de todos, la patraña que acá se desnuda, un grave error científico, que es una mentira, es una patraña de la teoría de la plusvalía, es que es falso que los trabajadores no perciban el valor de su trabajo. El problema es que Rodbertus primero y Marx después, y todos los socialistas y comunistas, hoy en día lo siguen haciendo, todos quieren que el trabajador perciba mayor valor que el valor que contribuye. ¿Cuál es el grave error, que es una bestialidad de la teoría de la explotación de Rodbertus y que incurre en el mismo error la teoría de la plusvalía de Marx? Señores, los científicos, los pseudocientíficos socialistas, no entienden que el tiempo es dinero. Y este error es que no entienden que el asalariado, que cobra todos los meses y en el presente, ahora, hoy en día, cobra el valor de un bien que en realidad todavía no está terminado, que capaz faltan 3 meses para que se termine de producir y que después faltan tal vez otros 3 meses para que se venda y se cobre ese bien en el mercado. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto acá se ve claramente, que el trabajador debe percibir el valor actual de su producto en el presente,
que es necesariamente inferior al valor de cambio que, dicho bien, que produce, tiene en el futuro cuando se realiza la venta. A ver, 100 pesos hoy valen más que 100 pesos en el futuro. Entonces, el trabajador cobra hoy algo que hoy todavía no está terminado y algo que todavía no se vendió. Entonces, si el trabajador quiere cobrar hoy, lo que va a pagar, lo que tiene que cobrar hoy es el valor de esa venta, que es el valor de cambio futuro, descontado al presente. ¿Qué cobra el trabajador? Como marca bien este chart. Hoy el trabajador lo que va a cobrar es el valor de la productividad marginal de su trabajo descontado por la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés lo que incorpora es la dimensión del tiempo, incorpora la preferencia temporal de los individuos, que todos nosotros preferimos mucho más tener la plata hoy que tener la promesa de la plata en el futuro. ¿Por qué? Porque de hoy al futuro hay riesgos, hay incertidumbres que las asume el empresario y no las asume el trabajador. ¿Cuál es el punto? Que el teórico socialista, al desconocer el valor del tiempo, de que el tiempo implica riesgos, implica incertidumbre, por lo cual vale dinero, cuando el teórico socialista pretende que al trabajador hoy se le pague el valor de cambio futuro de un producto que todavía no se terminó de fabricar y que todavía no se vendió, en realidad, muestre esta filibina grande, por favor, señor director, lo que está pretendiendo el teórico socialista es que el trabajador cobre más de lo que fue su aporte, porque si un bien que no se terminó, que todavía no se vendió, se va a terminar en 3 meses y se va a vender y cobrar en 6 meses en 100 pesos, si el teórico socialista pretende que el trabajador cobre esos 100 pesos hoy, en realidad el teórico socialista está pretendiendo que al trabajador se le pague 110, 120, más que el valor de cambio, porque 100 pesos en el futuro son más cantidad de pesos, 110, 120, hoy en el presente. ¿El trabajador puede percibir el valor de cambio? Claro que puede. Tiene total libertad de hacerlo. Por ejemplo, se puede volver cooperativista y con otros trabajadores se ponen a producir el bien, asumen el riesgo, la incertidumbre que implica ponerse a producir y esperan los 3 meses que tarda en producirse, después esperan otros 3 meses más, que es lo que demanda cobrar la venta, y va a cobrar los 100 pesos, pero los va a cobrar dentro de 6 meses. Voy a redondear acá y vamos a seguir esto en el próximo programa de Economía al Cuadrado, el programa número 61. ¿Qué pretende? ¿Qué no entiende el socialista? No entiende que vale más un pájaro en la mano que 100 volando. Vale más 100 pesos hoy que 100 pesos más en el futuro. Acá lo mostramos. Octubre del 2019, octubre del 2020, octubre del 2021, octubre del 2022, octubre del 2023. El bien que el trabajador, imagínense, produce, se vende dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 años. ¿Ok? Si la tasa de preferencia temporal es 5% anual, fíjense que en Argentina anda por los 3 dígitos, acá estoy haciendo la cuenta solamente
5% anual, si lo que se vende y se cobra va a ser 1.000 pesos en un año, el trabajador hoy tiene que cobrar 952. Si son 1.000 a 2 años, el trabajador tiene que cobrar 907,03. Si es a 3 años, 1.000 tiene que cobrar 863,84. Si es a 4 años, el valor de cambio y es 1.000, el trabajador tiene que cobrar 822,70, no 1.000. ¿Qué quiere el socialismo? Y acá cierro. Acá, señor director, muestre. Esto es lo que pretende el socialismo. Esto es el grave error y esto es, con números, la demostración que Marx, Robertus, todos los comunistas y socialistas, cuando dicen que hay plusvalía, que dice que el trabajador se le paga menos que el valor que genera, en realidad nos están mintiendo, nos están vendiendo pescado podrido. En realidad quieren que se les pague más. ¿Por qué? Porque si se va a vender algo a 1.000 pesos su valor de cambio en 4 años, pero vos querés que te lo pague hoy, en realidad estás queriendo que al trabajador se le paguen hoy 1.215,5. Si la venta de 1.000 es a 3 años, vos querés que el trabajador cobre hoy, en realidad estás queriendo que se le pague 1.157,6. Si la venta es a 2 años, estás queriendo que se le pague 1.102,5. Y si la venta de 1.000 es a 1 año, pero vos querés que al trabajador se le pague hoy, en realidad estás queriendo que al trabajador se le pague 1.050. O sea, vos estás pretendiendo que en realidad al trabajador se le pague la productividad marginal del trabajo sin tener en cuenta el valor del tiempo y sin tener en cuenta el riesgo que tiene el tiempo implícito en sí mismo, la incertidumbre que tiene implícito acá. Entonces, conclusión, acabamos de ver con un ejemplo uno de las críticas a la teoría de la explotación y la teoría marxista de la plusvalía. Desconocen el valor del tiempo y al desconocer el valor del tiempo caen en un error intelectual científico gravísimo que se transforma en una mentira y en una patraña que lo lleva a concluir algo erróneo, que al trabajador se lo explota. Y eso que es un error y es una equivocación lleva a guerras, a muertes, a revoluciones, a guerra de guerrillas, a actividades sindicalistas y a leyes laborales que conducen a mayor desempleo, a peores salarios, a mayores impuestos para pagar mayores subsidios. Como pueden ver, todo el andamiaje de la política de ingresos que hacen los gobiernos y de política fiscal que hacen los gobiernos están montadas sobre esta teoría de la explotación de los trabajadores, que es, repito, y no me canso de decirlo, un error científico, un error intelectual que conduce a las más grandes atrocidades en los últimos 200 años de vida del ser humano, que solamente llevó a niveles de vida que fueron inferiores a los que podrían haber sido sin este andamiaje detrás. Muchas gracias. Esto ha sido todo en el programa número 60 de Economía al Cuadrado, el segundo programa de desenmascarar la teoría de la explotación, la teoría marxista de la plusvalía. El próximo programa, la semana que viene, tendremos el programa de Economía al Cuadrado número 61, con la tercera entrega de este tema de desenmascarando la mentira y el error científico, burrada intelectual de la teoría marxista de la plusvalía. Muchas gracias, señores.